Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión continuaremos hablando acerca de flujos en Java. En el video anterior estábamos viendo los flujos basados en caracteres. En esta ocasión veremos los flujos basados en bits. Y las clases que vamos a tocar son input stream y output stream. Con esas vamos a comenzar, luego vamos a continuar con las basadas en objetos. Ok, con respecto a input y output, según el diagrama que habíamos visto anteriormente, cuando es input es cuando estamos sacando información del archivo y está entrando a nuestro programa. Entonces eso es un flujo de entrada. Así que input stream es la que vamos a utilizar para leer. Y cuando vamos a escribir el archivo, significa que de nuestro programa va a salir información. Así que es un flujo de salida. Los flujos de salida significan escritura. Así que vamos a comenzar con input stream. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lectura. Así que vamos a poner manos a la obra. Vamos a utilizar siempre el proyecto que trabajamos en el ejercicio anterior. Y solo vamos a crear una nueva clase más para hacer la prueba correspondiente. Así que vamos a crear la clase y le vamos a poner ejemplo input stream. Stream es flujo en español, ¿verdad? Agregamos el método main y vamos a crear el objeto del tipo, bueno, este es el anterior, el objeto del tipo file input stream aquí. File input stream igual a flujo igual a new file input stream y el constructor recibe de parámetro ya sea una instancia del tipo file o la ruta del archivo. Entonces vamos a poner archivo.txt, que recordemos que en el video anterior nuestro archivo.txt lo que pusimos fue este mismo código, ¿verdad? Entonces por el momento lo que vamos a hacer es poner lo que teníamos anteriormente. Hola mundo, esta es una línea, esta es la última línea. Ok, eso es lo que vamos a leer. Guardo el archivo y vamos a trabajar con file input stream, así que vamos a importar la clase correspondiente. Ok, en el caso de file input stream hay que gestionar la excepción correspondiente, así que vamos a utilizar la ayuda y vamos a poner surround with try catch. Es la excepción file not found exception, file not found exception, esa excepción. Ok, y aquí es de una forma similar a como lo estábamos trabajando con los flujos basados en caracteres. En el caso de los flujos basados en bytes, tal y como su nombre lo dice, lo que vamos a leer son bytes. Son caracteres codificados en bytes. ¿Y a qué me refiero con eso? Que lo que vamos a leer son bytes tal y como los representados en la tabla ASCII, que están representados todos los caracteres dependiendo del tipo de conversión. Por ejemplo, si es decimal, hexadecimal, binario, octal. Y nosotros en lo que estuvimos trabajando en el video anterior fue en caracteres, prácticamente la última columna de acá. Estábamos viendo los caracteres o leyendo los caracteres directamente. Pero prácticamente lo que vamos a hacer con los flujos basados en bytes es que vamos a leer los bytes en decimal correspondiente. Por ejemplo, si vamos a leer la letra H de nuestro archivo, que empieza con hola, la letra H en byte, el correspondiente sería el número 72, si no me equivoco. Sería 72. Entonces lo que vamos a leer del archivo sería el 72. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer con ese 72? Hacer la conversión de decimal a carácter. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Con este flujo podríamos utilizar el método read. Ese me lee, me retorna un entero, que sería el primer byte. De hecho lo vamos a imprimir en la consola a ver qué tal. Vamos a imprimirlo aquí con
system.out.println y vamos a poner esto. Y me pide gestionar la excepción, así que de nuevo lo mismo, con la ayuda podríamos seleccionar la opción que dice agregar excepción a una cláusula catch existente, la agrega, pero como file not found exception viene siendo como hija de io exception, entonces no hay que hacer nada más. Y al final recuerden siempre cerrar el flujo.close. Ok, si ejecutamos esto, veamos cuál es la salida. 72. Me leyó el primer byte, que el primer byte es la H, pero la estoy leyendo en entero. Tendría que ser la conversión correspondiente. Resulta que en Java puedo hacer conversiones de tipos primitivos. El método read me retorna un entero y yo puedo convertirlo a un primitivo char. Para hacer la conversión correspondiente pongo entre paréntesis el tipo de dato primitivo que quiero. Entonces prácticamente me convierte el byte int, me lo convierte a char. Entonces debería demostrarme la letra H. Ahí está. Si yo quiero leer la otra letra, tendría que utilizar read de nuevo. Entonces vamos a copiar y pegar esto. Y aquí me retornaría la letra O. Veamos. Ahí está. Y así es como funcionan los flujos basados en bytes. Lo que me retorna son los bytes y yo tengo que convertirlo a carácter, pero no es nada del otro mundo. De igual forma que en los flujos basados en caracteres utilizamos FileReader y FileWriter, solo me leían un carácter. En el caso de File Input Stream y File Output Stream solo me escriben y me leen un byte. Sin embargo, curiosamente creo que Buffered Input Stream, que sería la otra clase que vamos a utilizar para optimizar eso, solo sigue teniendo el método read, pero vamos a ver cómo en realidad optimiza. Ha de ser algo interno, ¿verdad? Pero en cuanto a lo que vamos a implementar, creo que va a quedar bastante similar. Así que vamos a cambiar, en vez de File Input Stream, vamos a encapsularla con la clase Buffered Input Stream. Recuerden que todas las que comienzan con Buffered es que es optimizada para lectura o escritura. No las confundan con las de los ejercicios anteriores que eran Buffered Reader y Buffered Writer. Aquí es Buffered Input Stream. Y aquí en el constructor vamos a poner new Buffered Input Stream, que recibe de parámetro un file input stream. Vamos a importar la clase Buffered, ya la importamos. Y veamos. Ok, aquí falta new, ¿verdad? Necesita una nueva instancia del tipo file input stream. Y lo que vamos a ver ahora es en qué cambia. ¿Será que en el caso del objeto que acabamos de instanciar, que es un buffer input stream, tiene un método readLine? Bueno, en realidad tenemos read y me retorna un entero, pero tenemos read y lo que le enviamos de parámetro es un arreglo para que de alguna forma me lea un arreglo de bytes, pero de igual forma luego toda esa cadena, todo ese arreglo de bytes tendría que convertirlos a caracteres. Creo que también podríamos utilizar esta función read all bytes a ver qué nos retorna. De igual forma tendríamos que convertir cada uno de esos bytes a carácter. O de igual forma podríamos trabajarlo siempre con el método read y que nos retorne un byte, porque al final tendríamos que con un ciclo empezar a convertirlos a cadena. Entonces creo que solo para probar igual lo vamos a dejar siempre con el método read, a pesar de que solo leamos un carácter. Así que vamos a meter esto dentro de un ciclo, un while. Y aquí vamos a leer
en un entero vamos a declarar la variable int byte, le vamos a poner, o no puedo ponerle byte porque es un tipo de dato, ¿verdad? Le vamos a poner a, int a va a ser igual a flujo.read. ¿Y cuál sería mi condición de parada para que este flujo, para que este ciclo termine? Si el resultado de read me retorna -1. Cuando retorna -1 significa que llegó al final del archivo. Entonces vamos a imprimir en la consola, vamos a imprimir la conversión a char de a. Y en este caso, si ejecuto, estoy utilizando println, así que me imprimiría una letra o un byte por cada línea. Tendría que utilizar print para que lo imprima uno a la par del otro. Igual, cuando llegue a leer un salto de línea desde el archivo, entonces igual lo imprimiría en la consola el salto de línea. Veamos, y aquí está. Simple. Leímos todo el archivo y lo leímos en bytes. En realidad, al final, en cuanto al concepto de flujos basados en caracteres y flujos basados en bytes, no es como que el archivo va a cambiar, sino el archivo es el mismo. Lo que cambia es el método de lectura o escritura. En vez de leer caracteres, leo bytes y tengo que hacer las conversiones. En eso cambia. Ok, con respecto a las otras alternativas para poder leerlo, ya sea con un arreglo de bytes o un arreglo de bytes y luego convertir todo el arreglo a caracteres, pues lo dejaría más que todo para que ustedes lo investiguen un poco. Vamos a proceder con la escritura, que la escritura sí creo que vamos a poder escribir un arreglo completo. Pero es más que todo porque quiero que veamos un poco más a cabalidad los objetos, cómo guardar objetos completos a un archivo. Ok, así que vamos a hacer ahora la escritura. Vamos a hacer una escritura, así que voy a crear una nueva clase. Le vamos a poner ejemplo en file. Recuerden que para escritura en este caso sería output stream, que incluye el método main. Bien, vamos a crear el objeto del tipo file output stream flujo igual a new file output stream, y aquí la misma historia, puedo recibir un objeto del tipo file o la ruta del archivo. Vamos a escribir un archivo que se llame archivo 3.txt. Hay que importar las clases correspondientes y hay que gestionar una excepción. So run with try catch file not found exception. Ok, ahora con file output stream lo mismo, podríamos utilizar un buffered output stream y el constructor de buffered output stream recibe un file output stream, aquí, new, hay que importar la clase buffered output stream y veamos de qué dispongo para guardar flujo.write, y aquí lo que puedo enviar es un arreglo de bytes, un arreglo de variables del tipo byte. Así que, por ejemplo, si yo quisiera escribir hola, podría hacer algo como esto: byte palabra igual a, y vamos a poner aquí los valores correspondientes a hola, que sería, veamos, según la tabla ASCII, la H ya habíamos visto que era 72, ¿verdad? Entonces sería aquí 72, la O, ¿cuál sería la letra O? Vamos a ponerlo todo en mayúscula. O sería 79, entonces aquí pondríamos 79. La L, veamos, L
la L, el código correspondiente en ASCII es 76. Y para la letra A el código correspondiente es el 65. Así que si queremos escribir hola, esto es hola en mayúscula, ¿verdad? Hola. Entonces ese es el arreglo y aquí con write podríamos escribir todo esto. Si solo hubiéramos utilizado file output stream, tendríamos que escribir entero por entero o byte por byte, por así decirlo. Ok, y hay que cerrar el flujo.close. Y veamos, hay que gestionar la excepción del tipo exception. Igual aquí lo mismo podríamos hacerlo nosotros ya directamente. Ya sabemos que luego me pide sustituirla y quitarla de file not found exception. Así que directamente ya lo hago. Ahora probemos esto. Ya lo ejecutamos y veamos si está el archivo acá. Vamos a actualizar. Refresh. Ahí está, archivo 3. Y el texto que nos imprimió es hola. Ahí está. La otra alternativa es que en vez de que nosotros empecemos a ver todos los códigos de cada una de las palabras que se nos ocurra, podríamos declarar un string que se llame texto igual a Juan, por ejemplo. Y los strings tienen un método porque es un objeto, ¿verdad? La string es una clase, por lo tanto texto es un objeto. Y texto tiene un método que se llama getBytes. ¿Y qué me retorna esto? Un arreglo de items del tipo byte. Recuerden que byte, el tipo de dato byte en Java es un entero corto. Es como el short, es similar al short. Nada más que byte es el más compacto que hay. Está byte, short, int, long, que son todos los enteros que hay, ¿verdad? En Java. Entonces, getBytes me retorna un arreglo de elementos del tipo bytes y me retornaría para el primer item el byte correspondiente a la J, el siguiente el byte correspondiente a la U y así sucesivamente. Entonces podría escribir esto en el archivo. Entonces vamos a probar, vamos a poner flujo.write y vamos a poner texto.getBytes. Por lo tanto imprimiría también eso. Estamos haciendo dos writes. Primero la palabra que sería hola y luego el texto que dice Juan. Entonces de hecho le vamos a poner espacio Juan. Así que lo que tendría que escribir es hola Juan. Veamos. Y abramos el archivo. Ahí está. Dice hola Juan. Y eso sería flujos basados en bytes utilizando file input stream y file output stream y sus clases correspondientes para optimización. Recuerden que todas estas clases de flujos tienen sus correspondientes para trabajar de forma óptima. En el caso de file reader tiene buffered reader. En caso de file writer tiene buffered writer. En el caso de los flujos basados en bits y en el caso de input stream tenemos buffered input stream y en el caso de output stream tenemos buffered output stream. En el caso de los otros que vamos a ver, esas se pueden utilizar por sí solas sin ningún problema. Ok, hasta el momento creo que todo está bien. Podríamos ya implementar esto de alguna forma en nuestro ejercicio de JavaFX, pero me gustaría que viéramos la otra solución de escritura y lectura de objetos. Y esta es una forma bastante útil de trabajar porque podríamos crear un objeto, por ejemplo, del tipo persona y agarrarlo completa la instancia y escribirla en un archivo o leerla, lo cual sería bastante útil para guardar información algo compleja, ¿verdad? Porque si vamos a guardar, ya sea utilizando flujos basados en caracteres o en bytes, al final lo que queda es texto plano, ¿verdad? Tendríamos que buscar una alternativa o algún formato para organizar la información.
como por ejemplo JSON o CSV o algo por el estilo, que de hecho vamos a ver si vemos aunque sea el formato CSV. Pero con el caso de los objetos podría escribir todo un conjunto de información compleja, escribirla en el archivo. Entonces vamos a optar por utilizar flujos basados en objetos, que siempre serían bytes. Así que vamos a empezar a escribir. En este caso vamos a empezar a escribir porque no podemos leer cualquier archivo. En el caso de utilizar flujos basados en objetos o Object Input Stream y Object Output Stream, no es con cualquier archivo que podemos trabajar. Ya vamos a ver por qué. Así que vamos a primero a escribir un archivo basado en objetos. Así que vamos a crear una clase que diga ejemplo object. Como vamos a escribir sería output stream. Y ¿qué más vamos a crear aquí? Ups, creé un proyecto. Lo que yo quería era crear solo una clase. Así que voy a borrar esto. Y aquí vamos a crear una clase. Una clase es ejemplo object output stream. Crear el método main, finalizar, y aquí está. Ahora, para trabajar con objetos, para escribir o leer objetos, obviamente necesito un objeto que guardar. ¿Objeto de qué tipo podríamos guardar? De cualquier tipo. Y en este caso, para ejemplificar, podríamos crear una clase llamada persona, que tenga solo unos cuantos atributos. Vamos a crear esa clase y le vamos a poner persona. Y vamos a ponerle los atributos, unos 3 atributos básicos. Vamos a poner string, el nombre, el apellido y la edad. Esas 3 cosas vamos a poner. Apellido y edad. Y este le vamos a poner entero. Aunque en realidad puede ser una clase bien grande, ¿verdad? Y compleja, con métodos y todo. Entonces vamos a crear los métodos get, set y get, el constructor con sus campos y todo como lo hemos hecho en otros videos. Ahí está el constructor. Vamos con los sets y los gets, getters and setters de todos los campos. Y también vamos a poner el método toString. Listo, ya tenemos nuestra clase persona, así que podríamos crear una instancia en la otra clase que creamos para ejemplificar lo de Object Output Stream. Vamos a crear persona P1 igual a new persona y le vamos a enviar los parámetros correspondientes en el constructor. Vamos a poner Juan Pérez y veamos la edad, vamos a poner 25. Listo, tenemos una instancia. Vamos a crear una instancia más. Voy a crear P2 y vamos a ponerle Pedro Rodríguez. El objetivo sería guardar estos dos objetos o estas dos instancias así completas en un archivo. Entonces eso lo vamos a lograr con la clase Object Output Stream. Así que vamos a poner Object Output Stream. Y le vamos a poner flujo igual a new Object Output Stream. ¿Y qué necesita de parámetro un Object Output Stream? Necesita un objeto del tipo Output Stream, así que le vamos a enviar un file nuevo, file Output Stream, que este ya lo vimos anteriormente para escribir un archivo basado en bytes. Y aquí el file Output Stream que necesita la ruta del archivo. Entonces a ese archivo le vamos a poner personas, pero le vamos a poner otra extensión porque
Lo que vamos a guardar aquí serían objetos y el formato en el que se guardan los objetos no es muy legible. Así que una extensión con .txt no sería como lo más apto, porque no es un texto normal. Comúnmente se le pone data. Para este tipo de archivos se le puede poner la extensión data, aunque ustedes eligen la extensión que ustedes quieran. Vamos a importar las clases correspondientes. Ya está. Hay que agregar las excepciones surround with try catch, y me generó esas. Creo que solo con exception sería suficiente. Ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores, ¿verdad? Y vamos a escribir los objetos. Para escribir los objetos vamos a utilizar el flujo que creamos y vamos a llamar al método writeObject. De hecho, hay un montón de writes que podría utilizarlo para escribir objetos de wrappers o de clases envolventes, objetos como boolean, byte, char, pero tendrían que ser instancias de clases envolventes. Pero en este caso, utilizando writeObject, vamos a guardar las dos instancias que creamos, writeObject, y vamos a poner aquí esto, P1 y la otra. Ahora cerramos el flujo, flujo.close. Listo, vamos a ejecutar esto y nos muestra un error. Dice not serializable exception. ¿Por qué me muestra ese error que dice que no es serializable? Esto es porque cualquier objeto que yo quiera escribir con un object output stream o quiera leer con un object input stream, esos objetos, la clase que estamos utilizando, necesitan implementar una interfaz. ¿Qué interfaz tiene que ser? Implements serializable. Vamos a importar esa interfaz. El tema de interfaces ya lo tocamos en un video anterior. Para heredar de una interfaz se utiliza implements y esa interfaz se llama serializable. Esa interfaz serializable se utiliza para poder serializar un objeto en un archivo. ¿Qué es esto de serializar? Prácticamente serializar es como formatear o convertir a un formato para empaquetarlo en un archivo y luego poder leerlo. Entonces, generalmente se serializa información, ya sea para escribirlo en un archivo o para transmitirse a través de la red. Entonces, si queremos guardar objetos, entonces las clases de esos objetos tienen que implementar esa interfaz. Así que prácticamente eso es lo que tenemos que hacer para evitar ese error, solo agregar esto acá. Y vamos a ejecutar esto. No debería de fallar ahora. Igual ya no me retorna nada en la consola porque no estamos imprimiendo nada, pero ustedes podrían poner un mensaje que se guardó el archivo o algo por el estilo. Actualicemos aquí. Refresh. Y aquí está personas.data. Si lo intentamos abrir aquí, si se fijan, no es muy legible que digamos. Hay algunas cosas que sí probablemente sean legibles, pero otras no. Por ejemplo, ahí dice clases, persona, pero aquí hay unos signos de interrogación, aparecen unas rutas por ahí, hay algunos datos que sí son legibles, pero otros no. Y el problema es que si nosotros manualmente cambiamos algún carácter de este archivo, el archivo queda corrupto y ya no lo podríamos leer. Solo estos archivos serializados solo se podrían leer con nuestro mismo programa. Así que hay que tener cuidado con eso. Por eso es que hicimos primero el de escritura, porque para leerlo la única forma es mediante otro programa que implemente file input stream para leerlo. ¿Ok? Así que vamos a hacer ahora el programa para lectura. Así que vamos a darle clic derecho, nueva clase. Y vamos a ponerle file, ejemplo, file input stream, ejemplo, object. Entre tantas clases suele ser un poco confuso, entiendo. Object
input stream. Incluye la clase main o el método main, perdón. Y de nuevo, vamos a necesitar aquí la clase persona, ya la tenemos, ¿verdad? Porque estamos dentro del mismo proyecto. Pero aquí necesitamos un objeto del tipo object input stream, y aquí le vamos a poner flujo igual a new object input stream, y necesita como parámetro el constructor un nuevo objeto del tipo file input stream, y aquí le enviamos la ruta, que es archivo 3 o perdón, sería personas.data, ¿verdad? Personas.data, así se llama el archivo. Hay que importar las clases correspondientes con Shift Control O, y hay que gestionar las excepciones con try catch, y solo vamos a dejar exception que engloba ambas, aunque si quieren segmentarlas está bien, dejan ambos bloques catch, no hay ningún problema. Ok, ahora para leerlo vamos a utilizar el método read object, y me retorna un objeto del tipo object. Recuerden que cuando vimos el tema de herencia, object es como la superclase de todas las clases en Java. Así que lo que me va a retornar es como la clase padre, una instancia de la clase padre de todas las clases. Pero yo quiero que me retorne una instancia del tipo persona. Entonces lo que podemos hacer es una conversión. Podemos hacer un cast entre objetos cuando existe herencia entre ellos. Entonces aquí podría utilizar, poner entre paréntesis el tipo de dato al cual quiero convertir, que en este caso sería persona. Entonces vamos a hacer algo como esto, persona p igual a esto, y estaríamos leyendo un objeto del tipo persona. Hay que gestionar la excepción para read object, hay que agregarlo al bloque catch correspondiente, y esta es una excepción nueva que es class not found exception, y esta excepción la lanza cuando intentamos leer un objeto y no existe una clase de ese tipo en nuestro proyecto. Por ejemplo, si estamos leyendo un objeto del tipo alumno y la clase no existe en nuestro proyecto, entonces va a fallar y va a lanzar un class not found exception. Ok, así que ¿qué vamos a hacer con esa instancia? La vamos a imprimir en la consola con system.out.println p. Y como tenemos el método toString, entonces me llamaría el método toString aquí. Luego hay que cerrar el flujo con flujo.close. Probemos a ejecutar esto. Y ahí está. Este es el resultado. Pude leer perfectamente el primer objeto, pero tendría que meter esto dentro de un ciclo para poder leer todos los objetos correspondientes, que en este caso tenemos dos en el archivo, ¿verdad? Guardamos el de Juan y el de Pedro. Entonces, para leer un archivo utilizando objetos, veamos cuál sería la condición de parada. Así que vamos a poner un while, y para leer el objeto podríamos hacerlo de esta forma también, ¿verdad? Vamos a hacerlo de esta forma. O veamos lo siguiente, vamos a poner un while true y vamos a hacer la lectura, o esto lo vamos a pasar dentro de esto. Por el momento vamos a poner esto comentado. Ok, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Vamos a comenzar a leer objetos de tipo persona y los vamos a imprimir en la consola, y está en un while true, o sea que va a seguir hasta el infinito, ¿verdad? En todo caso, solo tenemos dos objetos, pero ¿qué va a pasar cuando llegue a ese límite? ¿Qué me va a imprimir aquí? ¿Me va a imprimir null? ¿Va a continuar el ciclo? ¿Va a fallar? ¿Qué va a pasar?
Entonces veamos qué es lo que pasa. Se ejecutó solo 2 veces y al final me lanzó una excepción que dice EOF exception. No es IO exception, IO es input output o error de entrada y salida, pero en este caso es EOF. EOF significa end of file exception, que esta excepción la lanza cuando estamos trabajando con objetos en archivos. En el caso de los flujos basados en bytes y en caracteres, con el file reader, file writer y los otros, la condición de parada era cuando teníamos un null o un -1 cuando eran bytes, pero aquí no podríamos tener una condición de parada un poco limpia. No podríamos decir que si el objeto que me retorna es null, entonces significa que ya no hay, porque cuando llega al final del archivo siempre retorna algo. Así que la condición de parada para flujos basados en objetos tiene que ser esta excepción, EOException. Entonces lo que vamos a hacer es capturar esa excepción aquí para saber cuándo termina. Ok, entonces vamos a poner aquí catch EOF exception. Y cuando ocurra una excepción de ese tipo, vamos a importarla primero con Shift Control O. Y vamos a imprimir en la consola un texto que diga fin del archivo. Y cuando llega al fin del archivo, entonces vamos a cerrar el flujo. Vamos a pasar esto para acá. Para esto sirven las excepciones. Ok, nada más que no es accesible el flujo desde aquí. Así que lo vamos a declarar. El flujo, por lo menos, solo lo vamos a declarar fuera del try y el catch. Para poder acceder al objeto desde aquí, desde el try y desde el catch. Y inicialmente lo vamos a poner como no. Aunque bueno, creo que no podríamos hacerlo de esta forma. Ok, el problema es que aquí me va a seguir retornando de que flujo no se puede cerrar. O bueno, necesita capturar la excepción EOException, y esa la tengo acá. Creo que lo mejor es que lo dejemos de la siguiente forma. No podemos poner aquí flujo.close. Vamos a dejar como teníamos antes la instancia aquí. Lo vamos a poner así. Pero nos muestra un error aquí de que esta instrucción nunca se va a ejecutar, dice ahí. Un reachable code, dice que ahí ese nunca va a alcanzar ese código porque tenemos un while true. Eso ocurre cuando el compilador detecta que de alguna forma nunca se va a ejecutar esa instrucción porque esto tiende al infinito, ¿verdad? En ese caso lo que tendríamos que hacer es el ciclo while, ponerlo dentro de un bloque independiente try catch. Entonces este catch lo voy a quitar de aquí y voy a poner el while dentro de un try. Y aquí vamos a capturar el catch del EOF exception y ahí sí. Porque en un dado caso ocurra una excepción, ahí sí vamos a poder cerrar el flujo. Entonces, en este caso sí estoy como obligado a gestionar en bloques diferentes las excepciones. Ok, ¿por qué estamos haciendo esto? De nuevo repasando, ¿por qué estamos capturando EOF exception? EOF exception es end of file exception. Esta excepción la lanza cuando llega al final del archivo. Y estamos haciéndolo de esta forma porque es la forma de identificar cuando llegamos al fin de un archivo basado en objetos. No es como en el flujo basado en caracteres o en bytes, que puede igualar lo que me retorne por una cadena vacía o null, perdón, o un -1. Aquí tiene que ser por end of file exception. En este caso, pues nos imprimiría perfectamente todo. Y ahí está. La idea es que no me muestre el error en rojo, ¿verdad? Así que le puse eso que dice fin del archivo, pero si no quiero ver eso, entonces dejo el catch vacío, sin nada. Pero si quiero seguir viendo el error, entonces pongo e.printStackTrace. Y eso me imprimiría el error.
pero no estaríamos en nada porque no quiero ver el error. Llegué al final del archivo, pero no quiero ver ese error. Entonces borro la línea, porque estoy controlando el error. Ese es el objetivo de las excepciones, controlar el error. Llegué al fin del archivo, imprimí la información y el programa termina, sin errores. Ok, y eso sería flujos basados en bytes, pero utilizando objetos. Y con eso habríamos abarcado por lo menos las clases que indicamos en un inicio. Flujos basados en bits y flujos basados en caracteres. Como lo dije en un inicio, no son todas las clases que hay un montón de clases más para trabajar con flujos en Java. Están también los archivos de acceso aleatorio para acceder a posiciones puntuales de un archivo, pero ya serían como conceptos un poco más avanzados. Para nosotros esto sería suficiente y la idea sería utilizar alguna de estas clases en nuestro ejercicio que estamos trabajando con JavaFX. Por esta ocasión sería todo. Nos vemos hasta la próxima.